Una imagen maldita, originalmente en inglés cursed image, se refiere a una imagen terrorífica, generalmente una fotografía, que se percibe como misteriosa o perturbadora debido a su extraño contenido, a su mala calidad o una combinación de ambos. Esta es la definición que da Wikipedia a este fenómeno. En este video vamos a ver algunos orígenes o explicaciones de ciertas cursed image. Muchas de estas no tienen tanta explicación o qué decir, por eso no lo agregué. Por ejemplo, esta imagen literal es un parquecito al lado de un cementerio. En algunos casos, algunas imágenes vienen hechas para ser contadas como creepypastas, y en otros casos les cuento de dónde salió la imagen tan particular que les presento. Las imágenes varían de simpáticas a horribles. Con todo esto en cuenta, comenzamos. Smile Dog es el principal antagonista titular del relato creepypasta Smile.jpg. Es una entidad sobrenatural que acecha la vida de aquellos que ven su rostro, llevándolos a la locura y al suicidio. Aunque los mitos y leyendas sobre el Smile Dog varían de historia en historia y de escritor en escritor, la mayoría de las historias y descripciones suelen ser algo así. Se cree que el Smile Dog es una criatura demoníaca que se asemeja a un husky siberiano sonriente y aparece en una fotografía. Cuando una persona le ve, el individuo está atormentado por las pesadillas angustiantes y traumatizantes. Estos sueños siempre tienen como protagonista al Smile Dog. En ellos, la víctima suele preguntar qué desea, a lo que él responde con su famosa frase, "Spread the word". Lo que significa con esto es que pide, o siendo directos, chantajea, que adjunten el archivo y lo envíen a otras personas. Eliminarlo o simplemente no ver la imagen tendrá el mismo resultado. Si el deseo de Smile Dog no se cumple después de 3 días, la imagen se transformará y se deformará, mostrando una forma mucho más perturbadora y demoníaca del Smile Dog. De esta manera, amplifica sus poderes ya aterradores a un nuevo nivel demoníaco y empeora las pesadillas de sus víctimas aún más. El origen del creepypasta fue descubierto por un brasileño en YouTube llamado Pedro Cultas, quien hizo un video revelando que fue Michael Lutz quien fue el responsable de Smile Dog. Aparentemente fue publicado por primera vez en el foro X del tablón de imágenes de 4chan en 2008. Jeffrey Alan Woods, originalmente conocido como Jeffrey C. Hodek, también más comúnmente conocido como Jeff the Killer, es el protagonista villano titular del relato corto de creepypasta del mismo nombre. Es un adolescente que pierde su cordura y se convierte en un asesino en serie para satisfacer sus impulsos homicidas. La versión original sin editar de la icónica imagen de Jeff the Killer sigue siendo un misterio popular en internet hasta hoy en día, y las personas siguen intentando buscar el origen de la imagen. Se difundió un rumor extendido que afirmaba que originalmente era una foto de Katie Robinson, la supuesta hermana de un usuario de 4chan que se había suicidado debido al implacable ciberacoso en el foro de Vi. Más tarde se confirmó que este rumor era un engaño y la imagen de la búsqueda original continúa hasta hoy. Slenderman es un meme de internet y una leyenda urbana que se extendió por la web como una figura con un mito distintivo. El mito considera ampliamente que su personaje de hombre pálido sin rostro con traje es solo una forma más simple y que su verdadera forma está más allá de la comprensión de los mortales. Slenderman se originó como una edición en una fotografía transformándose en un creepypasta creado por el usuario Victor Surge en los foros Something Awful en 2009 durante un concurso de fotos. Este es un aporte de Desi069, uno de los OG del canal. El 28 de octubre de 2015, Vice publicó un artículo titulado "Intenté revivir mi juventud y todo lo que obtuve fue tristeza". El artículo presentaba un informe sobre un viaje en Storybook Lane, un parque temático infantil en Maricoulter, Escocia. El parque cuenta con varias estatuas y modelos de personajes de varios medios infantiles y han sido considerados extraños por los críticos, incluido Barney el dinosaurio. Salgo es una entidad maligna caótica, asociada comúnmente con la locura, la muerte y la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. Salgo nació el 27 de julio de 2004 en los foros de Something Awful, cuando su creador, un usuario llamado Gun Smorky, publicó una serie de viñetas antiguas de Nancy y Archie, pero estas estaban sumamente modificadas, eran, por demás, bizarras. Para esto, el único contexto que encontré fue en un video de Scare Teeter, donde literalmente la única explicación es un mal diseño de trajes y perspectivas extrañas.
como la de este Barney, donde parece que tiene los ojos negros, pero son sus fosas nasales. Las Torres del Silencio son edificios funerarios de la religión zoroástrica, ubicados principalmente en Bombay, India. La religión zoroástrica considera el cadáver humano como un elemento impuro, por lo que está prohibido permitir que estos contaminen los elementos clásicos de tierra y fuego. Por esta razón, los cuerpos son llevados a las Torres del Silencio, donde su carne es consumida por los buitres. Una vez que los huesos toman color blanco, por la intervención del sol y el viento, son arrojados al osario, ubicado en la parte central del edificio. Creo que me preguntaron un par de veces de dónde es la imagen de mi canal. En realidad no tenía ni idea, solamente puse porque no tenía algo en concreto de qué poner como mi foto de perfil. Pero al investigar un poco descubrí el origen. Es de un video de Senpai Kosh, usa como miniatura del video y aparece en el minuto 1:24. Esta imagen fue creada por la Fundación SCP, que es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Otros CSP de la lista también son creadas por este universo ficticio. Según la Fundación, el SCP-3199 son cazadores oportunistas que interactúan con sujetos vivos dentro de un radio aún no identificado, pero se estima que a 0.6 kilómetros alrededor de los individuos recién nacidos que aún no han alcanzado la plena adolescencia. La velocidad promedio registrada es de 25 km por hora. Una vez en contacto con seres humanos u otros animales, el SCP-3199 procederá a los órganos internos y la estructura ósea de la víctima, tras lo cual el cadáver es transferido a la estancia del SCP-3199 más cercana, sin importar su apariencia. La imagen original se llama Man Chicken y está ilustrado por el artista americano llamado Ryan Van Dongen. Es una foto del museo llamado Corpus. El Museo Corpus es un museo interactivo de biología humana ubicado cerca de Leiden, en los Países Bajos. 4 píxeles se refiere a una foto del SCP-096. El SCP-096 normalmente es extremadamente dócil, con sensores de presión dentro de su celda, que indica que pasa la mayor parte del día caminando de un lado a otro. Sin embargo, cuando alguien vea el rostro del SCP-096, ya sea directamente a través de una grabación de video o incluso una fotografía, entrará en un estado de considerable angustia emocional. El SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherentemente. Aproximadamente 1 o 2 minutos después de la primera visualización, el SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que vio su rostro. La historia de esta foto se resume en esto: un individuo tomó una foto de las montañas y el rostro del SCP-096 apareció en 4 píxeles, lo que significa que el SCP entró en un estado de furia y mató a todos. Otro aporte de DESI-0669 se refiere a una pintura de Alex Callaway, donde sale un hombre hot dog comiendo un hot dog con la frase "eres lo que comes". Encontré esta imagen con este nombre, referencia a una historia de Magnus Archives, pero en realidad esta fuente de agua roja sangrienta se encuentra en Boulevard Unirii, en Bucarest, Rumania. Fue una especie de promoción relacionada con la concientización sobre la hemofilia. This Man, según un sitio web creado en 2008 por el comercializador italiano Andrea Natella llamado Ever Dream This Man, se refiere a una persona que se decía que había sido vista repetidamente en sueños en todo el mundo desde 2006, pero nunca fue encontrada en el mundo real. Natella creó el sitio en 2008, pero no fue hasta octubre de 2009 que llamó la atención de la prensa y los usuarios de internet. La notoriedad de este hombre ganó varios memes en internet, referencias en películas y programas de televisión como The X-Files. Clifford Hoyt, de 31 años, sufrió graves lesiones en un accidente automovilístico en 1999. Después de recobrar el conocimiento, le dijo a una enfermera aterrorizada que había muerto y visitado el infierno. Detalló con espeluznantes detalles todos los tormentos y la angustia que experimentó. Se negó a recibir tratamiento psicológico y fue dado de alta.
Varias semanas después, los vecinos de Hoyt se quejaron al propietario del apartamento de que se escuchaba música extraña a todas horas de la noche. Al investigar, el dueño del edificio encontró a Clifford en esta condición. El señor Hoyt todavía estaba bastante lúcido y protestó cuando el propietario intentó llamar a la policía. Preocupado por los daños causados a su propiedad, tomó fotografías del apartamento, de las cuales la imagen de arriba es un ejemplo. Se fue y contactó a la familia Hoyt, quienes contactaron a las autoridades. Clifford afirmaba que los demonios del infierno seguían tratando de capturarlo. Explicó que su cuerpo ardería incesantemente a menos que tocara música para ahuyentar a los demonios. Solo salía de la casa por cortos periodos de tiempo para obtener suministros mínimos, incluyendo grandes cantidades de hielo para aliviar la quemazón que sentía al intentar dormir. Los médicos atribuyen las acciones de Clifford al daño cerebral sufrido en el accidente. Actualmente reside en una instalación de rehabilitación mental en Maryland. Básicamente es una imagen hecha para una historia de un SCP. Les doy más contexto. SCP-1875 parece ser una máquina de juego de ajedrez que data de la mitad del siglo XIX. Se realizó un experimento con sujetos de pruebas y luego de las pruebas, todos los participantes recibieron un email con una fotografía. Este SCP es muy interesante y tiene muchísimo más detrás, pero vamos a ver solo el origen, que buscando un poco en Reddit, según el propio creador de la fotografía, es una imagen muy editada de dos mujeres en una montaña rusa. Upper, pronunciado Druk, es el apodo de un críptido destacado de una imagen maldita de un Deathglow de la serie de videojuegos de Fallout. La criatura recibe su nombre de la palabra rusa para amigo, pronunciado como Druk o Druk. La historia se centra alrededor de esto, una imagen de una choza en el bosque. El autor comienza esta historia explicando cómo todo comenzó cuando tenía 15 años. Él y su primo encontraron una vieja choza en el bosque donde vivían, principalmente rodeados de árboles y poco más. La única diversión real que tenían era explorar el bosque. En ese día en particular decidieron no ir hacia la choza, ya que no iban a ningún lado, así que podrían explorarla más tarde. Llegó el momento, solo unos días después, cuando el autor y su primo se aburrieron una tarde de verano, caminaron hacia el bosque y llegaron a la choza, pero encontraron que la puerta no se movía. Mientras el autor examinaba una ventana, su primo logró abrir la puerta con un fuerte crujido. La choza estaba sucia y las paredes cubiertas de tablas. El primo del autor encontró una lámina de metal en el suelo, parecía estar fuera del lugar, y cuando la movieron encontraron una escalera oculta debajo. Los dos bajaron en la oscuridad con solo un iPod como luz. Había una pequeña habitación abajo de las escaleras, tenía una cama y estaba claro que alguien estaba viviendo allí. También había fotografías ahí abajo, y fue entonces cuando el autor se dio cuenta de que las imágenes eran de él. Las imágenes iban desde que tenía 10 años hasta cuando descubrieron por primera vez la choza en el bosque. La luz del iPod se apagó mientras examinaban la otra foto y se escucharon pasos detrás de ellos. El autor despertó fuera del bosque y fue corriendo a casa. No pensó en lo que había sucedido hasta que estuvo a salvo en su casa, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no sabía dónde estaba su primo. La madre del autor luego le informó que su primo estaba desaparecido. La historia concluye con el autor recibiendo un paquete dejado en su puerta. No se menciona el tiempo transcurrido entre el incidente anterior y este. La caja no tiene remitente y en su interior había un grupo de fotos. La primera foto es del autor, inconsciente en esa habitación oscura. La siguiente mostraba a su primo con una gran herida en la cabeza y sangre debajo de él. Y la siguiente foto mostraba su casa actual, tomada solo 30 minutos antes de la entrega. Hay una nota en la parte inferior de la caja que decía, voy a ir. Luego se escucha el sonido de una cámara haciendo clic desde su ventana abierta. La historia utiliza la imagen como premisa, pero no la desarrolla más allá de eso. Trevor Henderson es un artista e ilustrador de horror canadiense. Henderson se ha destacado por crear criaturas de internet críptidas como Siren Head, Cartoon Cat, Bridgeworm y muchas otras. El relato Check the Camera fue subido a la wiki de Creepypasta en 2011. La historia comienza con los clichés habituales de una casa embrujada, como escuchar pasos subiendo las escaleras por la noche, golpes en la ventana y alguien caminando en otras habitaciones. Los sonidos no molestan realmente al narrador, pero sí molestan mucho a su hijo.
Algunas mañanas se despertaba con su hijo acostado en el suelo. Eventualmente, incluso su pareja comienza a escuchar ruidos. Pero cuando van a mirar, nunca hay nada allí. Esto lo estaba volviendo loco. Un día, su pareja es arañada por la entidad que los atormenta. Saltando un poco la historia, eventualmente su hijo se quita la vida y le dice que pudo sacar una fotografía a la criatura y que solo necesita verificar la cámara. Esta es la única foto en el rollo. Esta es una popular historia japonesa sobre un poema llamado El infierno de Tomino. Dicen que solo debes leerlo en tu mente y nunca en voz alta. Si lo leyeras en voz alta, tendrías que hacerte responsable de tus acciones. La imagen en cuestión de esta historia creepypasta es de Yuko Tatsushima, que llegué a hablar en otro video de Iceberg que hice. Como vieron, no es que hay muchísimas explicaciones u orígenes a algunas Curse Image. Mayormente son hechas para complementar mejor una historia o simplemente Photoshop de alguna imagen random. Si es que llegaba a ser de todos, este Iceberg iba a ser más de creepypastas que otra cosa. Pero como compensación, les dejo un compilado de Curse Image que encontré por ahí mientras investigaba.